de la Asamblea, no obstante la alerta que acaban de dar. En este momento están evacuando a los diputados. Muy buenos días. Cali amanece hoy con una temperatura de 20 grados centígrados. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón opera normalmente. Se presagian lluvias para las próximas horas según el IDEAN, pero hay hechos de las últimas horas que le vamos a... Mi nombre es Diego Medina, soy comunicador social, me dedico a la labor de reportería, periodismo en general, edición, desde hace más de 23 años. Ese día 11 de abril, pues lo primero muy madrugadito, hacia las 3:30, 4 de la mañana, salgo de mi casa, llego a la emisora y comienza la emisión del noticiero. Era un día normal de información departamental, todo lo que tenía que ver con agenda de la gobernación del Valle del Cauca, había presencia de un ministro. Ese día estaban debates importantes en la asamblea, en lo que a mí correspondía, y me aprestaba esa mañana, después de las 4:30, a llegar a esos sitios para saber qué estaba pasando. ...8:45 de la mañana. Salgo de la emisora que queda al norte de la ciudad con mi grabadora de periodista de entonces. Llego a la gobernación cuando de momento el Departamento de Comunicaciones de la Gobernación lanza una alerta. Muchachos, algo está pasando en la Asamblea Departamental. Les pedimos el favor que se retiren por su propia seguridad. ¿Cómo así que algo está pasando? Es que hay una amenaza de un petardo, hay una amenaza de bomba. La calle está cerrada y ustedes se lo tienen, ¿en qué colaboran? En nada. Hay una amenaza de bomba en la asamblea. Retírense de este sitio. Esa noticia de la gobernación la dejamos a un lado, bajamos todos raudamente, unos 6 periodistas, y nos dirigimos allí al atravesar la calle al edificio San Luis. Entramos y lo primero que vemos es que están comenzando a decir evacúen, evacúen, evacúen. Por favor. No se retiren, dejen favor. Yo tomo el teléfono, llamo a la emisora y pido que me den sonido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Llegó el ministro? ¿Llegó? No. ¿Qué ministro? ¿Qué ministro? No. Estoy en la asamblea y amenaza de bomba. Atención, atención. Aquí en la Asamblea del Valle del Cauca se está hablando de una amenaza de petardo. Estamos al interior de la Asamblea, no obstante la alerta que acaban de dar. En este momento están evacuando a los diputados. El ejército acaba de llegar a la Asamblea. Hay una bomba al parecer. Algo muy sucinto porque no tenía comprobación real y tenía uno que ser pues muy veraz en la información. Desalojen los edificios para así mismo desactivar las bombas. Yo logro quedarme al interior de la asamblea mientras van evacuando a los diputados por la puerta principal y otros por una puerta lateral. Para los diputados hay un vehículo especial. Y el centro de Cali se estremeció esta mañana con la explosión de 2 petardos en el edificio de la Asamblea Departamental. Por seguridad, otra de las instalaciones que debió ser evacuada fue la Gobernación del Valle. Toda la gente causó en pánico y todo el mundo por las salidas de emergencia, por todas las salidas que encontraban, trataban de evacuar el edificio. Esta zona del centro de Cali continúa acordonada por organismos de socorro y seguridad. Hablamos de una guerra no simplemente cíclica, sino crónica, integrada prácticamente a la cultura nacional. No solamente crítica y cruenta, sino absolutamente degradada, con una historia lamentable de sevicia y barbarie desde los tiempos de la violencia partidista de los años 50, 40, posteriormente agigantada por el enemigo externo dentro de una política exterior que facilitó y procreó lo que fueron los grupos guerrilleros y posteriormente sus antagonistas del paramilitarismo. Colombia es una sucesión de conflictos internos por temperamento, por la herencia violenta que nos dejaron los españoles en su mezcla con los indígenas. Antes hubo violencia política al final de la década de los 40. Después todos sabemos la historia de las FARC, hace un poco más de 50 años, del Ejército de Liberación Nacional, la manera como fueron creciendo estos grupos
y posteriormente la guerra del narcotráfico para evitar la extradición. En la década de los finales de los 80, 90, con los carrobombas, con los secuestros de periodistas. Recordemos, pues, tantos periodistas que han sido víctimas, los invitan a un reportaje y terminan secuestrados. En el caso de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, como ingenuamente invitaron a Francisco Santos, invitaron a Diana Turbay y a tantos otros que fueron secuestrados, o unos otros invitados al gran reportaje, y ya sabemos también el desenlace. La prensa no está solo para reflejar los hechos. La prensa está para hacerlos pensar. Y hacer pensar los hechos significa desprenderse de la preocupación por la chiva, por la primicia y por la circulación y por el rating. Allí es cuando la prensa puede asumir su papel más noble y dignificador, que es el papel de servicio a la sociedad. Yo creo que uno tiene que ser muy responsable porque las consecuencias de la información que uno tiene a veces no las alcanza a medir. Hay un policía muerto allá a la vuelta. Junto a otro compañero logramos ver cómo uno de los empleados de la asamblea da una alerta hacia el segundo piso. Y esa alerta es nada más ni nada menos que el crimen del policía Sendales. La primera víctima fatal de este secuestro masivo fue el sargento de la policía Carlos Alberto Sendales. Sendales murió degollado luego de percatarse de que los hombres de camuflado pertenecían a la guerrilla. Un colega, Diego Parra, logra tener comunicación con el celular de uno de los diputados, entiendo Juan Carlos Narváez, para la época presidente de la Asamblea. Él le dice, esto es un secuestro, estamos secuestrados. Bueno, para atrás. Hay cilindro legal, dice el ejército, y entonces nos solicitaron la evacuación inmediata de la sede. Bueno, señores, nosotros vamos a lanzar. Señoras y señores, nos llevamos del centro de Cali. Pues todos fuimos burlados. Fue burlado el Estado, fueron burlados los policías que prestaban seguridad, fuimos burlados los medios de comunicación. Todos fuimos absolutamente burlados hasta quienes dialogaron para la presunta liberación o negociación de carácter humanitario de los diputados que estuvieron secuestrados durante varios años. Tuvimos que cubrir durante los años siguientes marchas de protesta, camisetas blancas, pañuelos blancos, etc. Y solamente queda el recuerdo allí en la Asamblea Departamental de las lápidas donde están allí claritos los nombres de los diputados. Según Sun Tzu, el gran filósofo de la guerra, el arte de la guerra es el engaño. Todos los actores armados, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier rincón del mundo, van a utilizar el engaño para lograr sus objetivos. Nosotros como medio de comunicación, nosotros como periodistas, cumplimos nuestra labor de informar. Las fuerzas militares continúan las operaciones en zona rural de Pichindé, Yacona y Peñas Blancas en el Valle contra más de 500 guerrilleros de las FARC responsables del secuestro de los 12 diputados. Estando en el campo de batalla, como redactor, cubriendo, sintiendo en carne propia el contexto de lo que está cubriendo,
las posibilidades de que sea engañado serán mínimas. Pero si el periodista se encarga de ponerle el micrófono solamente a los generales y en Bogotá, pues va a terminar siendo un idiota útil del ejército, en otros casos un idiota útil de las guerrillas y en otro caso un idiota útil de los paramilitares. Los grupos armados siempre te utilizan, es decir, las fuentes siempre intentan utilizarte, uno tiene que intentar poner distancia. Obviamente cuando por ejemplo la guerrilla decía me voy a tomar un pueblo y algún periodista le acompañaba, bueno, ¿qué vas a tomar? Es decir, vas a darle pantalla a una atrocidad. Pero a veces uno se enloquece, ¿entiendes? Como que se engolosina con la noticia, no tiene que poner como un poco de distancia. La manipulación de las fuentes con relación al trabajo periodístico e inclusive de pronto de los directores del medio, eso, dijéramos, es muy complicado porque de todas maneras las fuentes tratan de aprovecharse del periodista. La verdad no es ni blanca ni negra, normalmente está en un punto medio y el deber de un periodista es presentar las dos caras de la moneda y no estar al servicio de ninguna de las partes. No siento que haya habido un error de los medios en ese momento, ese día, en medio de toda esa confusión. Creo que se reaccionó como se debe reaccionar en el periodismo, cubriendo una noticia y tratando de tener la información de primera mano. Hay dos versiones que manejan las autoridades sobre esta situación. La primera, que un hombre armado ingresó hasta allí a dejar un explosivo, pero fue sorprendido por las autoridades y se encuentra en algún sitio, en alguna dependencia de la Asamblea Departamental y está siendo allí intensamente buscado. La otra versión que manejan las autoridades es que un grupo armado ingresó hasta la Asamblea Departamental y se llevó secuestrados a 5 asambleístas, entre ellas el presidente de la Asamblea Departamental, y los condujeron con rumbo desconocido. Lo que ocurrió en Cali, en el episodio concreto de los diputados secuestrados, los diputados del Valle, es uno de los peores momentos del trabajo de la prensa en el cubrimiento del conflicto colombiano. Yo no he visto confusión mayor, yo no he visto enredo mayor. Las circunstancias de por sí eran muy complejas, empezando por el engaño. Buenas tardes. Lo que en un principio parecía un atentado con bomba resultó finalmente ser un secuestro colectivo de 6 diputados de la Asamblea del Valle. Los hombres vistiendo prendas similares a las de las Fuerzas Armadas le aseguraron a los presentes que se trataba de una emergencia, pues al parecer había una amenaza de carro bomba. ¡Corra, corra, corra! Un corresponsal de guerra que diga que no tiene miedo o miente o está mal de la cabeza. El periodista está en una zona de peligro. Y el tratar de disimular el miedo significa ausentarse de la realidad y entrar en esa realidad ficticia de las películas. Yo no sé, uno se mete en eso y ya no piensa en nada. Piensas en conseguir la nota. Al menos en mi caso, tú piensas en conseguir la nota. ¡Prensa! ¡Prensa, hermano! ¡Pilas, marica! ¡Prensa, hermano, por favor! Palas, ¿ustedes dónde son? ¿Ustedes dónde? ¿Dónde los muchachos? ¿Qué son ustedes? Está la guerrilla allá atrás. La muerte del camarógrafo y del conductor de RCN durante el seguimiento de la noticia que era el secuestro de los diputados, eso marcó un poco a la gente de RCN, pero también marcó al gremio en el sentido de que hasta dónde se le puede exigir a los corresponsales llegar a situaciones extremas como fue seguir el bus para obtener imágenes exclusivas de los diputados secuestrados. Yo no sé qué hubiera hecho en ese momento. Lo que pasa es que yo creo que uno como periodista debería ser el único que arriesgara la vida. Pero es que la de RSN, pues de acuerdo, se fueron quedando los carros, si no recuerdo mal, se fueron quedando los carros y ellos fueron y adelantaron a todos y siguieron para tener esa chiva. Sintieron que la noticia estaba adelante, que solo bastaba con entrar un poco más a la montaña para encontrar la historia, pero no fue necesario buscarla, porque la noticia fueron ellos. Una vez es dentro de esa adrenalina y ese momento, no, que es que usted no tiene tiempo para pensar, eso no es así. El carro fue impactado con 2 disparos cuando un helicóptero militar ametralló el sitio del combate. El fin de la historia que estos 2 hombres lucharon hasta el final tal vez nunca se conocerá, porque en el sitio de la guerra quedó el único testigo de esa triste noticia, la cámara de Héctor, el Flaco Sandoval.
El deber del reportero es cubrir la noticia. Obviamente eso sí nos enseñó muchas cosas, o sea, estar más cuidadosos de que no nos volvieran a utilizar para sus objetivos criminales y por supuesto más cuidadosos de la integridad de la vida de los colegas y de nosotros mismos como periodistas. La presión es tan fuerte que uno hace locuras y yo creo que ese fue como a todo el mundo le puso contra la pared diciendo, bueno, pero ¿en qué estamos? Es decir, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero están locos. Para mí los locos eran los jefes en Bogotá y al final el periodista de provincia, del regional, se enloquecía igual porque se creía el cuento. El periodista muere en el ejercicio de su trabajo. El medio se conmueve el gremio, los saludos para la familia y al otro día a ese colega que muere ya lo ha reemplazado otro. No, pero ¿qué más? ¿Dónde me voy a meter, Mira que esto aquí es un muro. Lo que eso pone en evidencia es el aislamiento del periodista regional. A él se lo deja que se defienda como sea, pero si comete un error, inmediatamente le caen y se la montan. Cuando llega el momento de las amenazas, el periodista queda solo. Fogonazos que nos pegaron a los lados. Vámonos. A uno le da miedo, uno cuando ve que cae un compañero de un canal, colega, que cae un productor, que cae un amigo, que cae un fotógrafo. Cuando el periodismo hay que intentarlo en caliente, a veces con ingenuidad. No, hermano, que este man nos tiene ubicados, weón. Pero ese síndrome de la chiva, de salir primero, a veces nos hizo, ya casi no ocurre, salir con datos imprecisos, con versiones confusas, cometer ingenuidades como por seguir a los secuestrados con los guerrilleros para como si no les fuera a pasar nada, y eso fue lo que le ocasionó la muerte pues a un periodista y a un camarógrafo del canal colega de RCN Televisión. Una cosa es hacer periodismo en la ciudad, otra cosa es hacer periodismo en los circuitos de este país que todos conocemos y recorremos. Otra cosa es hacer periodismo para cubrir la guerra, porque el periodismo para cubrir la guerra es el más caro que existe, económicamente. Y física y psicológicamente para el periodismo también es el más caro. La diferencia no está entre un periodismo regional y un periodismo nacional, como no está entre un periodismo nacional y uno internacional. La diferencia está entre una prensa responsable y una prensa que ni siquiera lo hace por irresponsable, sino por alocada, por apresurada, ¿verdad? Por no detenerse a reflexionar. Y si usted aprecia las imágenes de la evacuación del policía Sendales, las marchas que hubo posteriormente, la emoción y el llanto de recibir pruebas de supervivencia hasta cuando los mataron, todas esas imágenes le van a mostrar de que el periodismo de Cali hizo vivir al mundo entero una tragedia como si fuese una película real. Pues el gobierno y las FARC no tienen voluntad real y efectiva de concretar un acuerdo humanitario. Por la barbarie a que fueron sometidos los diputados del Valle, debería meritar un documental aparte, una película, un libro. Muchas cosas hay que hacer alrededor de uno de los episodios más graves ocurridos en la historia del conflicto colombiano en todos sus tiempos. Por favor, que somos de prensa. Saca la bandera, Raulete. Saca la bandera. No, está cuadrando. Sí, está dando la vuelta, pero fresco. Cuando yo estaba en Medellín, al frente del periódico El Mundo como su director, que la cosa era dura, tesa y miedosa. Yo sabía que salía por la mañana de la casa, pero yo no sabía si iba a regresar, y eso lo sabía mi familia. Y evidentemente eso se transfiere, se transmuta a la actitud que uno en un momento determinado toma frente a la información y lo que tiene que decir, porque evidentemente lo condiciona y tiene que volverse uno mucho más cuidadoso, porque el primer deber de un periodista es sobrevivir. Espérenme, pare. Déjeme hacer mis imágenes. No es problema periodístico de quién lo dice primero, es problema periodístico de quién lo hace mejor, más cuidadosamente, más responsablemente, pensando más en el país.
Colombia paga una cuota de sacrificio y de sangre enorme en medio del fuego cruzado, que uno tiene temor, que siente temor, que lo condiciona. Sí. Déjeme hacer mis imágenes, hermano, déjeme hacer mis imágenes. Pero lo salen pelando por ahí. Tranquilo, lancero. Vayan. Ese secuestro de los diputados fue una medición de fuerzas de la guerrilla contra el Estado. Nos le metemos al corazón de Cali. Así como en Estados Unidos se metieron en las Torres Gemelas, la guerrilla se metió al corazón de Cali y le secuestró a los diputados. Los medios de comunicación han enfrentado en la parte informativa eso desde un punto de vista, primero, objetivo, pero también viviendo como colombianos de que los medios están aquí en la mitad. Lucha de poderes del Estado, lucha de poderes de la subversión. Los medios de comunicación no nos podemos sentir omnipotentes. No podemos pensar que somos la verdad revelada. No podemos pensar que no cometemos errores. Tenemos que no bajar nunca la guardia para que sea un periodismo que integre, no que excluya, que sea un periodismo para la paz. Yo he visto en los últimos meses algunos noticieros de televisión del fin de semana, sobre todo, que el 80% de su contenido es baranda judicial, y el atraco, y el celular, y el muerto de la esquina. O sea, noticias que hoy no, que antes no salían, no eran de relevancia, porque había unas más gordas, había unas más grandes, que eran las del conflicto, que ocupaban toda la atención. En un comunicado fechado el 23 de junio, la FARC aseguran que habrían muerto 11 de los 12 diputados del Valle secuestrados hace 5 años. El día 18 del presente mes, 11 diputados de la Asamblea del Valle que retuvimos en abril de 2002 murieron en medio de un fuego cruzado cuando un grupo militar, sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban. Quiero decirles que estoy bien de salud. Según el comunicado, habría sobrevivido el diputado Sigifredo López, quien no se encontraba junto con los demás secuestrados. Hay que entender que el posconflicto va a ser todo un reto, no solo para toda la sociedad, no solo para los gobiernos, especialmente para los medios de comunicación. Allí es cuando los medios de comunicación tendremos que preguntarnos cuál es nuestra función en la sociedad. Y una de las funciones más olvidadas y que sin embargo en este momento tendrá que tener la máxima prioridad es la función pedagógica. Tenemos que acostumbrar el alma de los colombianos a la paz. Y ese acostumbramiento a la paz implica aprender de perdón y de reconciliación. Ese es un gran desafío y desafortunadamente creo que los medios no nos hemos detenido a pensar. Los que estamos en los medios estamos abrumados por la cobertura diaria, por la cobertura tradicional de quiero la chiva, o quiero el datico, o quiero el chismecito político, y no nos hemos detenido a pensar en este momento, en esta coyuntura, el desafío que tenemos en qué cambios hacer en nuestros criterios editoriales para poder cubrir un país que transita hacia la paz. Muy buenos días. Cali amanece hoy con una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Saben que con el tiempo uno diría que si ese hecho se volviese a presentar, uno lo cubriría con la misma emoción? Porque es que es el hecho vivo de la información. Yo no puedo informar de que hay una alerta de una bomba de una manera tranquila como presentando un bolero o una balada. Yo no me arrepentiría de decir lo que dije en ese momento, porque no fui populista. Relaté un hecho haciendo vivir a la gente lo que estaban viviendo los diputados, que los iban a evacuar porque iban a estallar, según el presunto ejército, si no se evacuaban rápido. Para poder saldar la guerra,
para poder dejarla a un lado hay que tener claros cuáles fueron los caminos y qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las causas, quiénes fueron los principales protagonistas de esa violencia y cuáles fueron los hitos, los momentos históricos más complejos en ese acontecer violento que arrasó con Colombia durante los últimos 60 años. La gente es el soporte de uno como periodista, porque lo que uno emita y diga tiene consecuencias para la gente, para lo que está informando, para la historia de este país. El periodista no solamente debe conformarse con ser un notario de la noticia, debe también mostrar el fondo del hecho. Y el fondo del hecho en ese secuestro de los diputados fue la guerra de poder, la demostración de un poder vano que no conduce a nada.